buenas noches a todos aquí en el en vivo en HC Historia Contemporánea. Los acompañamos en esta ocasión, pues, dos de sus editores favoritos, un servidor, Ricardo Ojal, como gusten llamarme, y Joaquín. ¿Qué tal? Saludos. Buenas noches. Está haciendo un poquito mucho de calor ahorita, o sea, sí está fuerte el asunto. Ya se cortó el cabello, Joaquín, ya no está en modo hippie. Así que así está de intenso, ¿eh? Y nos va a acompañar más al ratito, si mal no, esperemos que se pueda unir David, que de paso le mandamos un saludo porque ha tenido un asuntillo personal. De hecho, es de él el tema, así que sí esperamos que se pueda incorporar. Y también el doctor Menor García, que se pueda incorporar porque tiene también, pues, labores importantes. Pero bueno, creo que sí nos aprendimos más o menos el tema, ¿verdad? Sí, más o menos. Sí, Si si no, no le ahorita, hacemos. sí, si no, ahorita le inventamos, ¿va? Va, vamos. Entonces, pues vamos a ver unos pequeños saluditos. Hoy vamos a hablar con el general Field Marshal Monty, que está medio contradictorio eso, pero bueno, saludos a Monty, saludos a Aviación W, saludos mi general, buenas noches, y ahora nos manda también los saludos a nosotros, Aviación WW2, o sea, de la Segunda Guerra Mundial, y a Imperio Tigre, que casi siempre nos etiqueta en su comunidad. Saludos, que como nos encontramos, pues acalorados, Sí, cansados del trabajo. calientes. Sí. Lo decimos sin doble sentido. Sí, no, aparte bastante ajetreados. Tenemos trabajos, aunque no crean. Así que Ujú. sí, los historiadores tenemos trabajo. Eso, aunque suene raro, sí lo tenemos. Pero bueno, este tema lo pidió David. Saludos a nuestro patrocinador Sergio Lugo, muy importante. Buenas noches. Es México en la Guerra Fría. Ustedes lo eligieron y es un tema que propuso David. Esperamos que se pueda incorporar. Así que vamos a empezar a hablar de este peculiar tema porque a la gente siempre le provoca mucho ruido y creo que, no sé tú qué piensas, Joaquín, que no se ha estudiado tal vez lo suficiente el papel de México en la Guerra Fría. No, bueno, sí, creo que efectivamente el papel de México en la Guerra Fría es algo que no se toma mucho en consideración. Bueno, seguramente habrá algunos que se han especializado en historia diplomática y cosas por el estilo, pero en general, siempre que se estudia México de cara al exterior, a la política internacional del país, siempre está muy involucrado Estados Unidos. Y eso como que deja un poquito de fuera otros actores importantes que, pues, recordemos, la Guerra Fría fue entre dos, Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro. Entonces, normalmente siempre nos enfocamos en este actor que es Estados Unidos y no tanto en los otros actores importantes que hubo en la Guerra Fría. Exacto. Digo, y hay que siempre recordar algo muy, muy importante. Somos vecinos de Estados Unidos. Nos guste o no nos guste, Ujú. y dependemos mucho de las políticas que haga Estados Unidos. Así Cierto. que es algo que a la gente, aunque le cae mal, pero bueno. Saludos a Homero Rodríguez desde Monterrey, saludos, y Mucho a gusto. Esaú Jaimes, que nos ve de este lado de la pantalla, que dice que son narcocomunistas. Eso suena como nacionalsocialistas comunistas, pero bueno, Negros blancos. ajá, o americanistas honestos, o sea, está medio raro, pero bueno, Ajá. o sea, pero está bien. Algo que sí me gustaría contar antes de que empecemos, no es porque queramos estar del lado de Estados Unidos aquí, ¿ok? O sea, es más bien una visión pragmática, en buen plan. O sea, sabemos que ha hecho muchas cosas Estados Unidos y antes de que empiecen, y todas las invasiones aquí están, ya, ¿vale? Vamos a quitarnos este problema. Intervinieron en Guatemala, Honduras, Haití, Chile, Venezuela, Brasil, Argentina. Son de los algunos de los lugares donde intervino Estados Unidos en la época de la Guerra Fría Y después, y después, y faltó aquí Guadalupe, ¿eh? Y Panamá. ¿cierto? O sea, Sí. llevaron libertad y democracia, aunque quisieran o no. O sea, es que, digo, para que no empecemos con esta idea de que, somos pro estadounidenses, no, más bien es una cuestión pragmática. Y no sé qué opinas tú, o sea, ¿teníamos de otra o sí podíamos hacer alguna situación, o sea, teníamos que asimilarlo, o había otras opciones? Ah, bueno, o sea, eh, tampoco fue que fuimos, o que la política internacional de México fue pues, copy-paste de la de Estados Unidos. O sea, en general,
se acopló más que nada a la política norteamericana, pero también tuvo su oportunidad para algunos aventurillas, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Sí, Y las sí, vamos a ver ahorita, ¿no? sí, de hecho, y como dato curioso, digamos que Estados Unidos también deja pasar algunas cosas, como el hecho de la cercanía de México con Cuba, porque Ujú. saben que es una cuestión también, lamento usar de nuevo esta palabra, pragmática, que, a ver, o sea, ese sentimiento antiestadounidense, dicen, ay, ok, ok, alíate con Cuba si quieres un ratito, pero pues, no te salgas del huacal, ¿no? Sí, Saludos a Jan Jaimes, y saludos a Alejandro Cadena, y que nos manda saludos, buenas noches. Sergio Lugo nos comenta, esta cercanía ha hecho que México sea un hervidero de espionaje e intrigas, de hecho. sí. Vamos a hablar un poquito de eso. Y desde antes. Sí, y sigue, Sí, por cierto. cierto. Dar Carlos, buenas noches. Me impresiona la cantidad de participantes. Fuera bromas, es cierto que México tuvo relaciones con ambos bandos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Claro, de hecho, fuera de bromas, vamos a adelantar un poquito, pero México realmente procura no tener enemistades con ningún país, salvo cuando te metes en los asuntos de otro país porque no te gusta la presidenta que quedó, ¿verdad? No sé quién estás hablando. Ni idea. ¿Quién sabe? Saludos a Salahazar, que es un gusto por estar acá, mucho gusto. Pero vamos a hablar casi al final de México, Unión Soviética. A ver, ya habíamos tenido que México alinearnos con Estados Unidos. Digo, vamos a empezar a charlar de esto, vamos a llevarlo un poquito más ligero. Y se tiene que alinear de manera definitiva, le guste o no, en la Segunda Guerra Mundial. Cierto. Hay una cuestión acá que ya lo comentó el doctor Mariano creo que fue el live podcast pasado, eh, donde mencionaba que había un gran sentimiento germanófilo en México y de acuerdo a las fuentes que hemos estudiado, algunos videos que hemos hecho del tema y de otros, sí es cierto. La gente está más inclinada a apoyar a Alemania por el odio a Estados Unidos, que es un odio ya de por sí era un poco tonto en esa época, hoy en día lo es más. Se entiende un poquito, o sea, la situación porque hay una enemistad, pero al final es tu mayor socio comercial. Entonces, Más ahorita que antes. sí, pero ya en ese entonces lo era. O Ujú. sea, y Sí, hoy en claro. día, ya. O sea, es Ujú. definitivo. Entonces, en un principio México se mostró neutral de una manera prudente, a mí me parece. Sin embargo, tuvo que entrar en la Segunda Guerra Mundial a partir de 1942 por el ataque fascista de las potencias del eje a buques petroleros. Eso no vamos a repetirlo tanto, ya tenemos un en vivo de eso, hace ya tiempo. Y se tiene que declarar la guerra, perdón, a los países del eje, cosa que se tomaron a broma los países del eje, por cierto, pero sí se hace. Lo que va a hacer México es contribuir con material humano, o sea, los braceros, Ujú. materia prima y ser un escudo para la frontera sur de Estados Unidos. Lázaro Cárdenas es uno de los encargados para la defensa de México en este ambiente de guerra mundial. No voy a ponerme acá a hablar de mis fobias hacia el personaje, simplemente creo que supo ser un buen administrador en este momento, supo ser una persona conciliadora y logró llevar a buen puerto esta relación bélica. Se modernizó el ejército, se modernizaron las técnicas de aprendizaje del ejército mismo y se envió el contingente del Escuadrón 201. Aquí está una propaganda de la época de la Segunda Guerra Mundial. Este personaje acá que parece Pedro Picapiedra es Manuel Ávila Camacho. No combatió nunca México así, pero bueno, la intención era buena. Al menos tenían caché, ¿no? O sea, sí tenían como que Sí. un, un estilo bueno. No, pues Pero el arte está aquí impresionante. sí, o sea, está muy bueno, la verdad. Sí. Y hay que tener en cuenta esto que hablaban de las relaciones. Aquí está Lázaro Cárdenas cuando fue presidente con la relación con Stalin. Viva la URSS, viva México. O sea, sí había una relación, pero en ese momento, como no había enemistad con la URSS, bueno, pues va, ¿no? O sea, no tenía problemas Estados Unidos ni ningún país. Está el Escuadrón 201, que ya hemos hablado de ellos. Eh, Fueron un contingente que sirvió para una cuestión muy importante. Primero, puso a México en el bando vencedor. O sea, eso es muy importante.
Estas banderas que vemos acá es Reino Unido, Unión Soviética, la China nacionalista, que hoy es Ujú. Taiwán. Esta es la Francia libre, por cierto. La Francia Para, de Gaulle. ajá. Y vamos a ver que es una unión masiva de países y es propaganda de la Secretaría de Educación Pública. Y México está desgarrando esta bandera de los nacionalsocialistas y aquí se está vengando el hundimiento de los buques. O sea, si hay una intención bélica, aunque sea así. Y esto es lo que va a provocar esta alianza. Primero que nada, hay un beneficio económico, Ujú. porque México no es afectado militarmente por esta situación. Necesita ingresos y se logran con Manuel Ávila Camacho, se lleva a buen puerto esta situación y, perdón, ¿No? definitivamente se queda México en el bando de los vencedores, en la mesa de los aliados, de las Naciones Unidas. Y va a ser México un miembro fundador de la ONU. Que si sirve o no, ese chiste lo vamos a dejar pues para otra ocasión, otro en vivo, perdón, choqué con el micrófono, una disculpa, pero es muy importante a nivel geopolítico esto. ¿Por qué? Porque ya por fin vamos a poder estar en el concierto de naciones de manera importante. Ya estamos en un evento más allá de ser un país neutral, conciliador, sino que México envió tropa, mucha o poca la envió, y al final puede poner su firma en un lugar donde todo mundo, literalmente, práctica, de manera casi literal, o sea, casi todo el mundo, literalmente, están participando. Y esto va a abrirle muchas puertas internacionales. Pero se tiene que colocar de un bando después de la Segunda Guerra Mundial y Ujú. tiene que ser del lado de Estados Unidos. ¿Qué opinas? Sí, pues a esto que ya mencionaste de la entrada precisamente como miembro fundador de la ONU. De hecho, si no me recuerdo, también tuvo una delegación en el Saratogas, que fue no, el Missouri, el barco en el que los japoneses se rindieron ante los norteamericanos. Ujú, También participó en Bretton Woods, que fue precisamente esta reunión que buscaba pues ahora sí que ordenar la economía después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, México precisamente, ciertamente minoritaria, pero sí estuvo ahí, ¿no? O sea, y tiene esa presencia importante como un miembro de las naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Y eso hay que tomarlo en cuenta. ujú. Y hay que tener en cuenta también que esto va a determinar las relaciones de México y Ujú. las posturas. O sea, no es por decir que está bien o mal, pero es la realidad. Porque aparte, en ese momento quedan dos superpotencias. O sea, ya no puede recurrir a Francia, Sí, no. Alemania, al Reino Unido para decir, oye, pues quiero acá, como en la época de Porfirio, ¿no? Que decía él, o sea, sí tengo Estados Unidos, pero busco inversión en otros lados. Mm. Aquí Ceros ya, europeos. sí, aquí ya no hay esa opción. Europa está agotada y devastada, de lo cual es pues muy grave en sí mismo. Y luego está empezando el proceso de descolonización, o sea, casi de manera inmediata empieza. Sí, Asia sobre todo. Sí, pero México se vuelve muy importante en eso porque sí reconoce a varios países, hace estas prácticas, estas pláticas de descolonización, hace tratados internacionales y en este momento va a tomar una postura francamente pues proestadounidense. No, no estoy diciendo que sea malo ni bueno, pero lo hacen. También hay que recordar que estas ya son firmas, o sea, se sientan, aquí está, o sea, esta imagen, Es Ezequiel Padilla, ¿no? El de sí, Relaciones Exteriores. Que sí, de hecho, o sea, para los que no son de México o no conocen mucho la historia de esta época, quien sucedió a Vila Camacho, presidente de México en ese entonces, fue Miguel Alemán, su secretario de Gobernación. Pero como el que también estaba ahí como que la otra corcholata, ¿no? En términos actuales, fue precisamente Ezequiel Padilla, que era el secretario de Relaciones y que tenía un apoyo muy importante de Estados Unidos. Hay quien dice ujú, que por eso no lo escogieron, pero de que ahí estuvo pedaleando fuerte, estuvo pedaleando fuerte. sí. Y aparte eran diplomáticos de carrera, Ujú. o sea, no eran personas improvisadas que se enviaban hacia a ver qué pasaba, sino que eran hombres y luego también mujeres, digo, para no dejar a nadie fuera, Sí. profesionales que buscaban la manera de dejar una presencia al mundo conciliadora, amistosa, pero firme, porque México sí tomó postura. Sí. En esta época de las Naciones Unidas también hay que decirlo, lo vamos a poner como un paréntesis,
México no reconoce a la España franquista, a pesar de que Estados Unidos, Reino Unido y demás los habían reconocido, y sigue reconociendo y exigiendo lugar para luego para las Naciones Unidas de la España republicana, a pesar de que pues, ya era Sí, no, algo, ya no era una existía. quimera, sí. Sí, Y vamos a hacer unos saludos antes que nos acumulen. Saludos a Isabel Tal Salgado, tarde pero llegué, muchas gracias. El saludos. dibujo de propaganda mexicana está re bueno. Sí. Y se me puso la imagen del águila rompiendo la bandera fascista y Facebook me bloqueó. Jole, porque haría la sensibilidad de algunos grupos sociales. Bueno, es que Facebook es peculiar. Por eso hemos abandonado un poquitín Facebook. Estamos más activos en Twitter y en Instagram, que en Instagram es un poquito más flexible a veces, aunque es de la misma compañía. México tomó una postura pro-estadounidense. ¿Teníamos alguna mejor opción? Pues Pues la verdad, no, en el contexto global, no. no, o sea, la neta no. Ujú. O sea, hay que ser honestos. Si se querían poner, por ejemplo, poner del lado soviético, que podían hacerlo, la Unión Soviética no vería ninguna razón para buscar llegar aquí. O sea, era un territorio muy grande, Ujú. una población, incluso en ese entonces, que no iba a ser tan receptiva. El catolicismo tiene mucho que ver, por cierto. Y no se iba a poder lograr algo eficaz con Estados Unidos al lado. Sí, o sea, llegó a Cuba, o sea, que como que el ejemplo que tenemos en la mente, pero llegó a Cuba casi por rocambolescamente, o sea, no fue de que desde Moscú la KGB hiciera el golpe de estado contra Batista, ni nada por el estilo, o sea, pues fue casi por carambola que llegó a Cuba y Ujú. la tomaron, pero, pero fue como casi un tiro ahí al aire, ¿no? Sí, y aún así tampoco Cuba le representó grandes beneficios, la verdad. Bueno, ciertamente. O sea, de hecho, Cuba se volvió como un parásito más de la Unión Soviética, en más de un aspecto. Los presidentes que van a estar en ese tiempo durante, o sea, durante la Guerra Fría, van a ser, bueno, le toca el filo final, perdón, a Manuel Ávila Camacho, luego Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz, Luis Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid y al último, Carlos Salinas. Carlos Salinas. Entonces todos ellos tienen una postura pacífica con su vecino. No quiere decir de ningún modo sumisa, ¿eh? Eso es algo que luego la gente tiende a como creer que, ay, pues se dejaban. No, también batallaba Estados Unidos. No era tan fácil. De hecho, según tengo entendido, y eso vamos a hablar con un poquito más de extensión, algunos presidentes fueron agentes de la CIA, Sí, lo hay cual, informes que hablan ajá, que sí, justamente algunos de ellos fueron o más que agentes, o no sé si la palabra mejor sería informantes, o que les recibían dinero de la CIA. sí, según tengo entendido en las lecturas, Ujú. sí eran agentes directos. Ah, ok. O sea, de hecho, parece que Díaz Ordaz tiene un nombre clave. Si alguien se lo sabe, pues ahora sí que nos lo comparten Ujú. para que todos nos retroalimentemos. Y comenta Sergio Lugo, y hoy tampoco hay otra opción. Bueno, a ver, sí la hay, Ujú. digo, para tenerlo en contexto actual, pero ¿conviene? Sí, porque por ejemplo, la opción que muchos países latinoamericanos han tomado, por ejemplo, China, ¿no? Desapareció la Unión Soviética, pero igual, el coqueteo con China pues no es tan fuerte como el que fue con la Unión Soviética en el sur, ¿no? O sea, estoy hablando más que nada en el cono sur. Aquí en México, pues hubo tantito coqueteo con China, pero pues, Peña Nieto ahí Ujú, después de cierto ferrocarril y quién sabe qué más cosas, ujú. se desentendió prácticamente de la, pues, así que de la cooperación china. Pero sí, ahorita realmente, o sea, pues, ¿qué otra opción? No hay realmente. Pues no, algunos políticos y personas estudiosas, no estoy diciendo yo esto, o sea, no soy yo una de postura así. Muchas personas estudiosas ahorita están queriendo coquetear con esta idea de Rusia. Uy, y ahorita, bueno, sí, el año pasado sí hubo quien tonteó con esa idea y, bueno, afortunadamente no pasó
a mayores mayores. cosas. Ajá. Entonces, de hecho, el, la persona que dice que gobierna ahí en Palacio Nacional, también se refirió a Rusia como la Unión Soviética, lo cual habla también un poquito de su desfase Sí. temporal, y no creo que haya sido un accidente. O sea, creo que sí, honestamente todavía lo ve así. Dice Roberto Yáñez, perdón, recordemos que vendía materias primas al eje vía Centroamérica o Sudamérica. Mira, yo no tengo pruebas, no creo que pasara. En el momento de la guerra que ya se declaró parte del bando estadounidense, lo dudo mucho, Mira, honestamente. sí, yo. Antes sí. Ujú, ujú. Sí, no sé qué tanto se está refiriendo a nuestro suscriptor, si fue antes o después del 42, de que ya formalmente entrara la Segunda Guerra Mundial, Ujú, pero aunque fuera así, o sea, debía haber ser minúsculo comparado con el comercio que tuvo con Estados Unidos. sí. Aunque Y la, fuera así, suponiendo, ¿no? Sin conceder, como dicen por ahí. sí, sí, sí. Aquí comenta Dar Carlos China, por decir algo. Así es lo que comentábamos ahorita. Ujú. México, tenemos un vecino que es potencia militar, convencional, agresiva y nuclear. Mejor llevémonos bien. Sí, pues esa era la lógica. Sí, que compro mucho. China, gigante con pies de barro y demasiado lejos. Exacto. Sí. Cuba sirvió para sacarse los misiles de Turquía, sí, es lo que mencionamos en el video de la crisis de los misiles, que por cierto escribió David, y para hacerle el día a Estados Unidos en el patio trasero, pero a un costo muy alto. Pero bueno, viendo acá el mapita de todas las intervenciones que hizo Estados Unidos, o sea, salvo Cuba, que fue un fracaso rotundo, a mi parecer, Ajá. realmente, ¿qué otros problemas tuvo Estados Unidos con su patio trasero? No, bueno, sí. Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos no tuvo realmente problemas. O sea, Ujú. incomodidades, ¿no? A lo mucho. Sí. Como dicen Tenía por problemas. ahí, eran unos hijos de, ya saben, pero eran nuestros hijos de, Ajá, ya saben. ya saben. Salinas le tiró a los restos de la URSS su rayo salinizador. Sí. Es cierto que la DNS, la dirección, bueno, es DFS, Dirección Federal de Seguridad, no DNS. ¿Tenía relaciones con la CIA y la DEA con respecto a lo sucedido en el 68 para las Olimpiadas? Creo que sí. No me extrañaría. Sí, de hecho, Gutiérrez Ujú. Barrios sí tenía esas relaciones. No, no se puede negar. Los cubanos quedaron enojados por haber sido usados en la crisis de los misiles. Ni quita, no podemos decir la palabra, lo que se da no se quita, cántico popular cubano cuando le sacaron los misiles nucleares. Arcapitalista, un gusto verte de nuevo, buenas noches. Buenas noches. ¿Verdad que Ciudad de México era durante la Guerra Fría un hervidero de espías? De hoy no dije nada, Homero Rodríguez. Sí, sí lo era, sí, y no lo negamos. De hecho, era muy común que hubiera este espionaje con la Unión Soviética y Ujú. Estados Unidos y demás. Digo, también no hay que sobrevalorar el aspecto de México, también hay Sí, que no, ser. para Estados Unidos era más importante, no sé, Berlín que la Ciudad de México. Sí, o sea, Charlie, punto Charlie, con eso ya Sí. tenían para estarse dando de topes en la cabeza. Eh, y Imperio Tigre, no, Joaquín, corre, los Rangers van por ti. No, esperemos que no. Bueno, y también vamos a hablar de que existió y aún queda unos del Partido Comunista Mexicano o el Partido Comunista de México. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. No sé si quieras comentar algo más, Joaquín, de ahorita de lo que No, hablábamos. seguimos, vamos con esto. Bueno, a ver. El Partido Comunista de México existió y pues se supone que existe, pero la verdad yo no le daría pues mucho peso hoy en día. No sé ustedes cómo vean. O sea, el Partido Comunista se funda el 24 de noviembre de 1919 aquí en México en pleno carrancismo, Ujú, o sea, ya con el gobierno establecido. El gobierno mexicano era un gobierno surgido de una revolución y se proclamaba a sí mismo como pues el primer gobierno revolucionario del siglo XX, ¿no? De una revolución social. Sea o no revolución social, la revolución mexicana, eso ya cada quien. Y este partido se funda porque pues estamos en pleno hervidero de ideas en esa época. Está triunfando la revolución bolchevique, ya se asesinó a la familia Romanov, están las revoluciones en Alemania, el ataque a Polonia, la guerra civil bueno, de la Rusia soviética y luego de la URSS, lo que se convierte en la URSS.
y pues empiezan a hacer aquí actividad, pero nunca logran consolidarse. Mira, ya llegó por quien llorábamos. Ahorita que se conecte bien, agregamos a David. Vamos a hablar con David. David, saludos. ¿Estás bien? Hola, buenas Hola. noches. ¿Qué tal? Sí. Buenas noches. Ahora sí ya se integró Hola, la buenas persona noches. que... Buenas noches. ¿Sí nos oyes bien? Sí, los escucho. ¿Me escuchan bien? Sí, aquí te Sí, escuchamos bien. sí, escuchamos bien. Vamos a hablar ahorita del Partido Comunista y nos vas ayudando, ¿va? Va. Ok, entonces, ¿en qué estábamos? En el Partido Comunista. Obviamente va a tener una gran... un gran pegue en su momento con diferentes personas intelectuales y demás. De hecho, aquí les vamos a dejar en un link el libro, una de las fuentes que consultamos, y que creo que también nos pasó David, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas, el INERM, de acerca del Partido Comunista Mexicano. ¿Ok? Ahí pueden ver más. Sus primeros años van a ser de intensa lucha, pero a mi parecer, y no sé qué opinan ustedes, es muy estéril porque no logran consolidarse. No estoy seguro, ustedes me corregirán, pero creo que de los partidos comunistas latinoamericanos fue el más improductivo o de los más improductivos. Justamente para mí sufre lo que sufrió muchas veces otros partidos comunistas en el mundo, que fue una falta de, ¿cómo decirlo?, de atención justamente por parte del Politburó, de toda la organización soviética, y los dejaron bastante a la deriva, como sucedió en otras partes del mundo. No hay también un gran avance, justamente porque también hay políticas que lo reprimen y el tener a los Estados Unidos aquí de vecinos tampoco ayudaba mucho a sus intereses. Sí, perdón, es que tengo que activar el micro porque luego tecleo para los usuarios y se oye muy fuerte el teclado. Sí, no sé qué más quieras tú comentar, Joaquín. Sí, está esta cuestión, ¿no?, del Politburó, o sea, que la poca atención que la Unión Soviética le prestó al Partido Comunista de México, pero, o sea, sin negar eso, creo que también podremos agregar precisamente pues, el inmenso aparato priista, ¿no? Que pues así que opacaba a otros partidos, que pues, prácticamente hacía difícil, ¿no?, que surgiera un partido que fuera tan, pues, ¿cómo decirlo?, revolucionario o combativo. Porque pues el PAN, pues realmente no es que digamos que, uy, que miedo a la revolución panista, pues creo que no tenían los priistas, ¿no? Pero a lo mejor un partido comunista, pues a lo mejor sí, pues mejor para no arriesgarse, ¿no? Ujú. Sí, son varios factores. Digo, primero, pues, tienes abajito arribita Estados Unidos. Ya desde ahí, ya empezamos mal. Sí. Luego, Sí. la clase política mexicana, había gente como Francisco J. Mújica, y luego perdón, voy a usar ese adjetivo, pero no está bien, el múltiple perdedor de Felipe Ángeles, que sí se declararon más como de tendencia comunista. De hecho, Felipe Ángeles creo que sí se declaró comunista en algún punto. Pero ya haber sido a finales pues, de su vida, ¿no? Sí, sí, bueno, cuando le estaban metiendo unas píldoras de plomo, ¿no? Entonces, aguas, ¿todo bien? Ok. Entonces, la clase política no se empapó de esto, realmente. No quiere decir que no lo leyeran, ni que no lo conocieran. Más bien, no le dieron una forma de aplicarlo, o salvo tomar algunas ideas y, a falta de mejores términos, tropicalizarlas. Pero no iban a permitir de ninguna manera, y estoy hablando tanto de Álvaro Obregón, Elías Calles, luego Camacho, Cárdenas y demás, no iban a permitir que un partido de injerencia extranjera se metiera en su forma de llevar al país. Y aparte vamos a ver algo muy importante, o sea, surge en el 19. ¿Cuál partido surge en el 29? El PNR.
Son 10 años en los que el Partido Comunista Mexicano no se consolidó para nada. O sea, sí hicieron lucha. Aquí en este libro pueden checarlo. De hecho, sí se lo recomiendo mucho echarle una leída. Más allá de mis simpatías o no a la gente del INEM, creo que es un buen trabajo histórico. Sus primeros años están marcados por fracasos, tropiezos, incapacidad de impacto en la población. O sea, en la población, ¿qué importa, no? O sea, el proletariado y el campesinado, que es lo que generalmente se busca, no pega. El PNR va absorbiendo todos los todos los espacios políticos, porque antes del PNR había una multitud de partidos, entre ellos el Partido Comunista, que no se van a consolidar. El PNR se va consolidando poco a poco, luego el PRM y al final el PRI. Y en todo este tiempo no le van a permitir nada. Y es la palabra correcta, permitirle. Y luego se llega al punto en que se le quita cualquier registro, se le hace ilegal. Y esto es en el contexto de la Guerra Fría. Porque simplemente el gobierno mexicano no ve de ninguna manera útil tener a un partido comunista en el contexto de un ambiente polarizado en el lado occidental donde pertenece, le guste o no, y el lado comunista o socialista más bien, socialista, donde pues el Partido Comunista no va a tener ninguna posibilidad real de poder sobrevivir si no le dice el Politburo. No sé, ¿qué opinen? Sí, ya, obviamente, pues ya una vez terminada la Guerra Fría, pues obviamente pues no ibas a poder sobrevivir o reagruparse si no tienes a alguien que te patrocine, ¿no? Llámese la Unión Soviética, que realmente no hubo, no sé quién pudiera patrocinar al Partido Comunista. Y otra cosa que hay que mencionarlo, que en general es algo muy propio de estos partidos, pues las continuas y frecuentes e interminables luchas internas. Sí. Dato curioso, David Alfaro Siqueiros, que era miembro del partido, recibió órdenes de parte del tío José Stalin de asesinar a Trotsky y fue con la metralleta como vil capo mafioso a balacearla a la casa de Trotsky. Uh-huh. Falló y obviamente pues pagó las consecuencias Siqueiros, no con su vida porque vivió mucho tiempo, pero sí pagó las consecuencias. Y de nuevo muestra esta cuestión de las luchas intestinas en este partido. ¿Quién lo dirigía? ¿Quién va a tener la razón? ¿Cuál era la corriente? ¿Stalinista o trotskista? O sea, Sí. era un sinfín de problemas y tenían más apoyo de la clase, digamos, alta y culturalmente, pues, importante como, bueno, ya dije David Alfaro Siqueiros, obviamente, Diego Rivera, Frida Kahlo. Digo, estamos notando una tendencia, ¿no? O sea, no son gente precisamente pobre. Y tienen una gran influencia, sí, pero en cuanto el gobierno les dice, ¿te callas? Se callaron. Sí. Digo, no creo que estemos diciendo ahí mentiras. Imagino que también, bueno, estoy ya poniendo tal vez un poco de otro tema. También escarmentaron cuando en el 52, bueno, el registro se les quita del 51, pero en el 52 los estadounidenses ya comenzaron con esta parte de intervenir directamente en América Latina cuando ellos sintieran que algún rastro de comunismo existía en su patio trasero. Uh-huh. En el 52 en Guatemala, bueno, eso lo voy a explicar un poco mejor después, realmente realizan un golpe de Estado sí, están a favor de un golpe de Estado contra Financian. Uh-huh. Y lo financian. Y México, pues aparte, sí, agacha cabeza, ¿no? Sí le toca poner en orden las tendencias ideológicas dentro de su propio país. Uh-huh. Digo, sí, de hecho, como comentábamos al inicio del en vivo antes de que llegaras, David, pusimos este mapita de algunas de las intervenciones, porque ahorita nos dimos cuenta que faltaban algunas, como por ejemplo Guadalupe y Panamá, que llevaron los estadounidenses Libertad y Democracia, ¿no? Claro. No solicitada, pero bueno, la llevaron. Y a México no le toca este ramalazo, pero sí en algún punto hubo varias visitas.
En el 68 tenemos noticias de que pues sí, incluso hubo un coqueteo con los militares para ver si se daba un golpe de estado contra Díaz Ordaz, pero no se concretó, porque ya el ejército estaba un poquito más disciplinado en aquel entonces y no veían ninguna utilidad en hacer eso. Sí, además el ejército mexicano es muy distinto a los ejércitos de Sudamérica. Ujú, También hay que tomar en cuenta eso. sí, como lo que nos decía Mariano, que pues Ujú. precisamente no es un super ejército ni es un ejército tan bien formado, es un ejército más para reprimir que otra cosa. Sí. Ujú. Y hablando de estas cuestiones de las relaciones de México-Estados Unidos, ahorita que hablábamos de esta situación de si se alineaban o no, ok, vamos a hablar de que, pues sí, había el Partido Comunista, había un, una cierta tendencia a unas ideas revolucionarias, pero dentro del límite tolerable. Y pues había buenas relaciones con Estados Unidos. Aquí está López Mateos con Lyndon Johnson por el acuerdo del Chamizal, el territorio del Chamizal, que hubo un cambio en la orografía. Fue una forma simbólica de Estados Unidos de aceptar una derrota territorial y una victoria muy, perdón, patética de México de obtener una ganancia territorial. Pero bueno, al fin y al cabo ganancia. Y esto habla de la profunda relación que había entre México y Estados Unidos. O sea, vamos a hablar civilizadamente. Esta es como la idea que tenía Estados Unidos de un buen vecino, ¿no? Sí, te vamos a escuchar, sí, te respetamos, pero dentro de estos límites. Se dio esta concesión, digamos, a esta pequeña victoria, pero a la vez se le ha dado, a mi parecer, no sé, un espacio demasiado grande en la historia del país, porque me he topado muchísimos trabajos acerca de esto y parece más como cuando un niño gana una paletita, ¿no? Después de haber gastado como 1,000 pesos en una maquinita. O sea, es algo un poco bobo, pero sí, habla mucho de la relación México-Estados Unidos en esa época. ¿Qué opinan? Sí, o sea, es como decir, sí, gané, ¿no? Es como decirlo. Sí, el ejemplo de la paletita me gustó mucho, ¿no? O sea, pues como decir de, pues después de todos estos, ¿cómo decirlo? Más bien, ese muestra tan apabullante de poder desde el norte de nuestra frontera, como que esa pequeña victoria era una forma como que, no sé si regodearse sería la palabra adecuada, pero sí como, pues mostrar cierto sentido de orgullo nacional. Y sí se le ha dado mucho, vuelo a la hilacha, ¿no? Sí. No sé, David, ¿tú quieres ampliar la cuestión? Es que sí, también era parte de reconocer, va a sonar igual feo, pues es su lugar, ¿no? El contra quién estás, a quién le estás sacando una victoria, ¿no? Que es una superpotencia con armamento nuclear, que ganó dos guerras mundiales contra potencias que ni en sueños podremos haber enfrentado, y es desde dónde y desde qué nivel asimétrico de relaciones estamos o se está sacando una victoria, aunque sea simbólica. Sí. Aunque, digo, hay que ser muy honestos, se guardaron las formas de decir, mira, somos iguales, ¿no? Ajá. O sea, no estoy diciendo que eso pensara Estados Unidos, pero Pero se dijeron, decide. sí. O sea, vamos a hacer unos saluditos, ¿les parece? Porque si no se nos Vamos. acumulan. Partido Comunista Mexicano, ¿qué es eso? ¿Se come? La verdad es que sí tiene su historia interesante. De veras lean el libro, o sea, no lo digo por decirlo, sí creo que es un trabajo interesante. Hoy todavía la DEA y la CIA, dice Sergio, luego tienen en México una novia de nombre Marina, sí, de hecho. Dice, entonces, ¿qué tan involucrados estaban los soviéticos acá? Pues bastante. ¿El PT es actual Partido Comunista de alguna manera? No, no. Esta es mi opinión y mis compañeros van a pensar de otra manera distinta, ¿ok? A mí me parece que es un partido simplemente de relleno que está para cumplir una Utility. cuota. Sanguijuela se le llama. Gracias. Creo que lo expresó mucho mejor David Sí, que yo. iba a usar la palabra rémora, pero creo que sí, sanguijuela, sí. Sí, Es es más que adecuada. habían perdido el registro y por andarse pegando a otros se salvaron. Y lo único es que lo salva el PRI. Sí. La Agencia Narcocional de
colaborando Cocaine Intel y yo. Sí, bueno, sabemos que hay mucho de eso, pero acuérdense que no podemos decir tantas esas cosas en el en vivo por Porque queremos cuestiones seguir vivos. monetarias. Ah. Sí, bueno, sí, hubo un partido comunista. Me fui un momento, llegó David y me dio otro rato a ver si llegaba o no. No, hoy no está trabajando, pero les manda saludos, por cierto. ¿En serio no tuvieron partido comunista? En Argentina era la gran cosa, pero ahí estaba. Cada tanto metían diputados, hacían ir en los sindicatos y poco más, pero estaba. El Partido Comunista andaba rompiendo las guindas en el siglo XIX, mucho antes de la Revolución de Octubre. Sí, pero acá en México es hasta 1919 que se funda. Antes, no. Don Porfirio tenía bastante control de eso, entonces no iba a permitir esas cosas. Dios lo tenga en su santa gloria. Digo, perdón, qué bien que se murió el tirano. Ajá. Yo digo que el maoísmo tuvo más oportunidad ya que México tenía una realidad más rural. Híjole, yo creo que no. Ya estábamos en transición hacia el modelo urbano. Uh-huh. En mi opinión, claro, no sé, Sí. David, ¿qué opinas? De hecho, si no me recuerdo, fue en los 50, 60 cuando ya la población pasó de ser mayoritariamente urbana a rural. Al revés, ¿no? Sí, al revés, sí, perdón. Ajá. Sí, justamente esta época de los 50 marca el comienzo y el comienzo acelerado de una urbanización e industrialización mayor. O sea, sí, todavía una gran cantidad de la población sigue siendo rural, pero es una tendencia que cambia en un par de décadas. Uh-huh. Y yo creo, no sé, sería como que modelo de discusión, pero creo que dentro del modelo priista, la CNC tenía más agarrada a sus afiliados que la CTM. Sí, definitivo. La Confederación Nacional Campesina era una cosa tiránica. Bueno, sigue siendo. Sí, pero en ese momento... Bueno, sí, ciertamente era más poderosa, ¿no? Claro. Sí, no se iban a salir del Huacal. Aquí el Huacal se le dice, por si nos ven de otro país, es un contenedor donde metes diferentes cosas y que no te salgas del Huacal quiere decir que no te salgas del límite impuesto. Uh-huh. ¿Vale? Para que nos entiendan. Noticias de los 50 en América Latina. El Partido Comunista muere de causas naturales por 9 balas. Muy natural. Hay pruebas de que la CIA tuvo que ver con ciertos golpes en Latinoamérica, pero Sí. por supuesto. Sí. Ya hay documentos desclasificados. Los más notorios son el de Guatemala y el de Chile. Sí. Pero también hay indicios de otros, tal vez no tan... O sea, en Guatemala y Chile sí sabemos... La revolución sandinista. Los contras de Irán. Los contras, ajá. Exactamente. En Panamá, o sea, Bueno, Panamá fue directamente. De diciembre, ¿no? ¿Del 91? Sí. O sea, ahí fueron literalmente los marines los que desembarcaron en Panamá. Sí, está muy interesante esa guerra. Hicimos un video cuando andaba medio mal el canal. Próximamente le haremos un remake para revisar sobre todo la calidad del guión. Y esperemos que les guste cuando lo publiquemos. Imperio Tigre, claro, porque es natural recibir balazos si es comunista. Pues más bien vuelan, ¿no? Desde el helicóptero. Perdón, no pude aguantarme ese chiste. Los mexicanos en ese sentido son como los rusos. ¿Consideran tener una migaja haber comprado el pan entero? Sí. Creo que no hay pruebas de que no hayan estado de Texas son golpes. Acá amamos a Estados Unidos, por favor, déjenme de apuntarme. Grande Porfirio, soy chilena y es uno de los personajes históricos que admiro. Muchas gracias, Katy la Grande. Pues, muchos la admiramos, pero digamos que no te ganas muchos fans así. Francisco Villa fue influenciado por Marx. No creo, no. Era demasiado iletrado para hacerlo. Sí. Suena feo, pero... Sí, qué hermosa época para vivir, sí. Sí, hay pruebas de en qué manera se vieron involucrados Estados Unidos. Bueno, ahorita estamos hablando de México. Digo, ese tema de Estados Unidos en otros temas de la Guerra Fría, vamos a dejarlo para otro momento. Si no me recuerdo, hicimos un en vivo en la Operación Cóndor. Ajá. Y creo que ahí sí Mencionamos. hablamos más detalladamente, ¿no? Creo que fue en el caso de Guatemala y Chile que sí directamente, o sea, contactaron a los generales, les dieron entrenamiento, bueno, la Escuela de las Américas, todo eso, Sí. Entonces, miren, aquí les vamos a poner el enlace al en vivo de la Operación Cóndor. Ya lo encontré en nuestro catálogo bastante grande. Por cierto, ya tenemos, chicos, en total, más de 80 en vivos. Y por cierto, anunciamos antes de que se me olvide. No se pudo subir. A ver si ahorita se puede volver a subir.
Ya se había subido, perdón. Vamos a hacer un parón en abril, pero vamos a finalizar esta temporada, digamos así, con un iceberg. Así que esténse pendientes. No digo que la hacía organizar a todos los golpes, pero no se hacía ninguno sin un apretón de manos a su vene. Sí, claro, o sea. Por eso, y aquí me salgo un poquito del tema, cuando empieza la gente a discutir que por qué no hablamos de golpes de Estados Unidos, es que pues son más que conocidos. Digo, habría que ser muy cínico para decir que no. Bueno, y dice aquí Imperio Tigre, Hal, ¿qué es ese punto rojo en tu cabeza? ¿Nada? ¿Nada? Pero bueno, la verdad es que, hablando más en serio, México tuvo que llevarse bien y pues hablábamos de que hubo una gran influencia de la CIA y es lo que estamos, aquí en este Guillermo Chao, aquí que dice, este libro La CIA en México, van a encontrar documentación y fuentes de que Díaz Ordaz, Mateos Echeverría fueron agentes de la CIA. ¿Ok? O sea, yo quería dejar esto como que así como para sorpresa, para que ustedes lo busquen y chequen esta fuente. Es una investigación exhaustiva y se debe mucho a que se han abierto en los archivos, una disculpa, en México, de la Dirección Federal de Seguridad, que por cierto, mucha gente del ejército quiere cerrar. Porque pues, ya saben, ¿no? Les gusta tapar el sol con un dedo y hacer aeropuertos y tonterías. Entonces, esto es una prueba, o sea, de verdad sí esto pasó. Y fue muy duro porque significa que directamente se intervino en los movimientos obreros, estudiantiles y de cualquier tipo de acción de espionaje y la guerra sucia, que ya hablamos también de eso. O sea, como ven, o sea, está medio traumático eso, ¿no? Pues Y justamente para acotar en esa parte de que tanto Echeverría como el Boca de Empanada Ordaz estaban asalariados por la CIA, y muchas veces pues hay una cuestión ahí que surge de, ¿les pagaban lo suficiente? Yo creo que más allá de, y se responde justamente, más allá de lo que les pudieran haber pagado, era la protección de la CIA lo que les llegó a motivar a trabajar justamente para la agencia de inteligencia, ¿qué es? Central de Inteligencia Americana, ¿no? Algo así. Central oh, Intelligence agencias, Agency, Ajá, Agencia Central de Inteligencia. eso. la Agencia Central de Inteligencia. Y hay que decir que la Dirección Federal de Seguridad estaba a piquete de ombligo con la CIA y la DEA. Y si la razón de su caída que mencionamos en el video de la guerra sucia fue por algo tan, pero tan idiota, y disculpen el adjetivo, como el robo de autos. O sea, esa es la razón por la cual la Dirección Federal de Seguridad empezó a caer de la gracia. Porque empezaron a ver esta cuestión de robo de autos y tráfico de autos de Estados Unidos a México, y pues eso llamó la atención de las agencias estadounidenses. Y luego vino el numerito de Quique Camarena. Saludos Sí. a Manuel Bartlett, por cierto, que esperamos que pueda ir pronto a Estados Unidos. Se ve que está padre en esta época del año, ¿no? Sí. Sí sabían, ¿no? Que no, por cierto, haciendo un paréntesis, que no se presentaron en las juntas de seguridad Manuel Bartlett con Estados Unidos. No sé. No. No ¿Pero la querían ni Junta de parar. Seguridad? Sí, es que hubo unas juntas de seguridad, así que hubo que intercambio acá con Estados Unidos, o sea, cuando vino Biden y cuando estuvo... ¿Pero no está en la CFE? Sí, pero él no se quiso ni parar, porque ha estado en otros temas luego, Manuel Bartlett. No, ok. O sea, de hecho, Hertz No, Manero no. tampoco se paró. Sí, no me Y, extraño. y Bartlett, pues, no se para en Estados Unidos ni por favor. Y no quiere ver ni a estadounidenses, de hecho. Porque traen ahí un asunto que creo que merece un short, lo de Kike Camarena, a ver si lo hacemos. Esperemos que no nos censure mucho las plataformas, pero es un buen tema. Bueno, vamos a ver unos preguntas rápido. Vamos. ¿Qué opinan de lo que está pasando ahora mismo en las relaciones México-Estados Unidos? Creo que es una buena pregunta. ¿Creen que hay una intervención y si la hay, creen que colapse el gobierno actual? No, No sé, chicos, No les conviene. no, es más llamada de petate, ¿no? Y un farol Porque de ciertos políticos, pero realmente no.
de que hay una intervención de Estados Unidos aquí en México, o sea, lo dudo mucho. Ujú. Sí, Yo sí, creo que a lo mucho, Adelante, adelante. a lo mucho mandarían unos drones, ¿no? No creo tampoco. Agentes de la DEA infiltrados o algo así, o sea, yo creo que a Sí, lo mejor algo así, a Muy lo mucho. quirúrgico, ¿no? Sí, exactamente. Si es que vienen, si es que mandan a o recurren a la vieja confiable de todo el siglo XX de entrenar a nacionales allá y mandarlos de regreso con armamento y financiados, ¿Cómo? ¿Eso lo ha hecho Estados Unidos? dicen, son rumores. ¡Ah! Oh my God. The Audacity. Ah, bueno. En México no hay documentos desclasificados, digo, si la CIA lo hace. Sí, es lo que estábamos platicando, chicos. En el Archivo General de la Nación pueden buscar archivos de la Dirección Federal de Seguridad. Eh, les La Galería uno. Ajá, gracias, David. Sí, digo, ahorita porque mi campo de trabajo no lo requiere tanto, pero David está un poquito más empapado y en el momento que yo me he dedicado a estos temas, pues sí es cierto, puedes clasificar, puedes documentarte. Eso sí, no es tan sencillo. Ya se han puesto más densos, ¿no? Sí, ya es una, bueno, para el AGN, la última vez que según yo intenté pedir información era con una cita y recomendado y con unas cartas. Y sí, sí, ya está mucho más complicado. Se pusieron más heavies con el excusa de la pandemia, ¿no? Ajá. Ujú. Ya se habían puesto heavy desde antes, pero con esta sí la agarraron más. Vamos a ver otros más. O sea, ¿hicieron fraude electoral para ser presidentes en México? Jamás. 90% de la población votaba por un candidato. Y en el 88 ganó Salinas, acuérdense de eso. Claro, los latinos no somos de guardar documentos. No, Mano sajona. Germano Sajona, no, pero Isabel, fuera de bromas, en México sí se guardaron y creo que ya lo había dicho, pero siempre vale la pena recordar esta anécdota. Luis Echeverría quería que se destruyeran muchos de los documentos de la Dirección Federal de Seguridad, pero el que iba a ser el gallo, que era Moya Palencia, si bien lo recuerdo, Al de gobernación, ¿no? ajá, Ajá. no, no lo dejaron como candidato, sino a López Portillo. Entonces, a Moya Palencia se le olvidó casualmente destruir esos documentos. Y casualmente los envió al Archivo General. Así dijo, ¡ah! Se me fueron. Híjole, ya no alcancé el camión. Recorcholis. Caramba. Moraleja, siempre pone a tu secretario de gobernación. O no darle alas. Lo que sorprende actualmente es que el AGN no se haya incendiado en algún momento. Es que también no podrían enfrentar el escándalo. Fuera de bromas, sabrían muy bien que sí nos pondríamos como locos. Y lo digo sin tono irónico. O sea, no soy de protestas, pero en ese punto yo diría, ya. O sea, Lo que no pasó con la Cineteca, ¿no? Que también se incendió, que en los 70s, 80s. sí, en Se los 80. incendió. Bueno, pero creo que eso sí fue un error humano muy tonto. Pero no tengo pruebas. O sea, pero si tú me das algo, yo te voy a Solo creer. intuiciones. Sí, pero tampoco la Cineteca tenía como algo tan importante como para el AGN, sí. O sea, no niego el aporte cultural, pero vamos, no son secretos de Estado. Bueno, aquí está, claro, así de casual, hablando claro, la CIA tuvo que ver con Tlatelolco, sí. Este, hablando de drones, yo hace 3 semanas vi un dron de Estados Unidos, ¿se acuerdan? Les conté hace par de en vivos, ¿ok? El entrenamiento de la guerrilla cubana en México fue con consentimiento del gobierno, sí, ahorita va a hablar de eso David, y fue financiado. Ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, nada más para terminar esta parte, hay que decir que México sí tuvo cierta autonomía en sus relaciones diplomáticas. Digo, también no hay que pensar que Estados Unidos es el ente todopoderoso, porque también es muy bobo pensar así, muy simplista. Y de hecho, sí se puso a desconocer gobiernos surgidos de dictaduras militares, lo cual pues habla un poquito bien del gobierno mexicano. Digo, tampoco se trata de ver todo blanco y negro. O sea, hay que entender que hay matices. Y se hizo una campaña de de visas de refugiados de pasaporte de refugiados, perdón, para chilenos que escapaban de la dictadura de Pinochet. Eso fue muy bueno. Y también se ayudó a guatemaltecos en las guerras que hubo terribles, porque aparte pues nos afectaban aquí en la frontera. Y también se proporcionó
ayuda hasta el final a la República Española, ya sabemos que no existía, pero al menos eso habla que había cierta independencia diplomática, ¿no? De hecho, creo, no recuerdo si fue el cónsul o el embajador de México en Chile, que es casi casi considerado héroe nacional ahí en Chile por precisamente el papel que tuvo al sacar a tantos pues, exiliados, ¿no? Y que estaban siendo perseguidos por Pinochet. Sí, sí, estoy de acuerdo. Me parece que era cónsul. Sí. De hecho, en Bolivia también hubo un golpe de... Bueno, donde no. Un golpe militar. Y una de las diplomáticas de ahí ayudó a bastantes personas a salir. O sea, hubo independencia diplomática, insisto, dentro de los límites tolerables, pero también es cierto que de repente a Estados Unidos pues le daba un poco igual, ¿no? Ya si hubieran traído a Fidel Castro acá para ayudarlo a financiar un ataque a Estados Unidos, bueno, entonces ya Sí, es otra cosa. me dijo que hubiera conocido libertad y democracia en un 2x3. Bueno, o sea, ¿saben cuál fue el primer país que visitó Fidel Castro una vez convertido en líder absoluto de Cuba? Asumo que México. Estados Unidos. Ah, sí es cierto. Sí. Cuando todavía no sabían exactamente de qué pie cojeaban. ¿A qué tiraba, no? Cuando todavía no se declaraba la revolución como Sí, o socialista. sea, lo recibieron como estrella de cine a Fidel Castro. Sí. Y de hecho, sí es cierto, porque aún no se definía. Bueno, y aquí hay unas pruebitas de que la relación México-URSS, ahorita vamos a hablar más de eso, pero es una foto de, a ver, si quieres te la paso luego en privado, David, porque si no se ve muy bien, de este Lázaro con su insípido hijo, Cuauhtémoc, recibiendo una premiación allá en la URSS. ¿Ese es el Cuauhtémoc que sigue vivo? Sí, Dios santo, está igualito, nació viejo. sí, Sí. nació viejo. Pero sí, sí, o sea, está así el señor. Pero bueno, esto a mí me gusta para mostrar que hubo relaciones diplomáticas. Te insisto, ahorita vamos a hablar más de eso, pero creo que no, pues esto le corresponde a David, precisamente. Una disculpa, ya me estoy adelantando. Nada más respondemos unas últimas preguntas para que no se nos acumulen. Bueno, esto ya nos dijimos. ¿Creen que actualmente no existe una democracia en México? Pregunta Soro. Mira, eso nos da para otro tema, pero bueno, ya depende de cada quien. Yo creo que podemos responderlo como al final, ¿no? O sea, vamos a hablar un tema aparte. Con el comentario de arriba me regresa a pensar que México no tireteó partes de Sudamérica y el Caribe. No sabría decirte. Híjoles, no sé si la palabra titiritear sea la adecuada. Sí, el golpe de Estado Batista fue financiado por Estados Unidos y luego Fidel se les puso en contra por estupidez. Sí, o sea, sí. Por eso insisto, no crean que estamos del lado de Estados Unidos, pero vamos, no tenemos mucho que decir más de lo que ya es mucho del conocimiento público. Pero bueno, me parece muy importante que empiece a decirnos, David, ahora sí que esta extraña relación de México, la URSS, y luego cómo fue México y Estados Unidos, ¿no? Pues las relaciones con la URSS, extrañamente, son muy cortas. Es una historia bastante corta. Comienzan con 1924, cuando formalmente México reconoce a la URSS, a la Unión de Repúblicas Socialistas, como un país independiente, le da el estatus, manda a sus embajadores, y es la primera justamente nación en América Latina, en reconocer a este país. Sin embargo, pues existen... caray, creo que se fue. Ahorita regreso. Sin embargo, pues existen intereses, más bien, no hay intereses en común entre lo que son esas repúblicas socialistas y México, que para ese entonces está definiéndose en esos años 20 entre un socialismo, apegarse un poco más al desarrollo capitalista, que ya posteriormente se va a industrializar. Y la URSS, pues entre todas sus guerras internas, también no hay mucha comunicación justamente entre ambos países. Después de la Segunda Guerra Mundial, la URSS surge como aparte de ser la primera nación socialista del mundo, surge como una de las dos superpotencias
que tiene múltiples intereses en el mundo y tiene la capacidad tanto económica y militar de defenderlos y de extenderse. Se nos fue la presentación, pero ahorita regresamos. Síguele, David. Sí. Lo que Carlos Cagado su compu. ¿No? México, pues, en esta parte de no tener pues tanta relación, siguen abiertos al diálogo. Cuando comienza la etapa de la Guerra Fría, México ya es un país que está justamente en esta vía de industrializarse, tiene una fachada todavía socialista, se mezcla con la parte del campesino, de la parte de que el sistema capitalista que maneja económicamente tiene un cierto equilibrio con la parte de los obreros. El interés que tiene la URSS entonces para con México es por su cercanía con los Estados Unidos, no por un interés directo, es más bien un interés indirecto. Los asuntos que atañen a México pueden repercutir de cierta manera en lo que son los Estados Unidos. Las relaciones, pues en el mismo sentido que son con los Estados Unidos, son asimétricas. O sea, acá está la URSS, acá estaba México para ese entonces. Tanto en cuestiones de influencia internacional, económicas, las relaciones comerciales no se dan, justamente son bastante escasas, y las relaciones también del otro lado, de México hacia el exterior, se centran más en Estados Unidos que en andar buscando en Europa o en Rusia. La dependencia mexicana hacia los Estados Unidos pues hace que la relación con la URSS sea más a veces simbólica, a veces cultural, justamente como vemos aquí en la imagen, que imagino que es de alguna especie de aniversario. No sé si tienes el dato, Hal. ¿La de las estampas? Ajá, la de Lázaro. No, la de... bueno, el de Lázaro es antes de que se petateara, ¿no? O sea, como antes de 1970. Es una condecoración a Lázaro Cárdenas. Es la medalla de Lenin, ¿no? Sí. Exacto. Y estas estampas y son por el 77, ¿no? Bueno, este es el 60 aniversario, ¿no? Sería 60 77. Aniversario. Es más bien... Es 1984, ¿no? Porque México reconoce a la URSS en el... En el 24. Okay. No, es que aquí dice una 60 aniversario de la Revolución de Octubre y la otra dice 60 aniversario de las relaciones diplomáticas. Perdón, sí, tiene razón. Disculpa, yo leí mal. Una disculpa. No. Pero sí, exacto. Y aquí tengo otra del 60 aniversario de la Gran Revolución, pero esto que decías a mí me parece muy importante. Instituto de Amistad e Intercambio Cultural México-URSS. Oye, tengo una pregunta así medio chismosa. Bueno, ya sabes que los historiadores somos chismosos. Uh-huh. ¿Estas cuestiones de intercambio eran espías? Pues justamente hubo en algún tiempo una crisis de los espías. Se reventó una crisis en el 71, si mal no recuerdo. Si no, ahorita se los corroboro con las notas. Donde, aparte de que hay este intercambio cultural, se establecen embajadas que estuvo en la colonia Condesa. Estuvieron operando agentes de la KGB en México, que es algo que como la cuestión de la CIA es también, más bien, al contrario de la cuestión de la CIA, es menos conocido. Esa parte de encontrarse a la KGB en los archivos es bastante, es menos común. Y también ahí tiene su cuchara pues la Dirección Federal de Seguridad. En los 60, pues este punto de contacto entre los espías es la Condesa. Pasan información, llegan subsidios, llega material justamente porque no tenían embajadas en toda Latinoamérica, pero sí se pasaban por aquí y se distribuían a todo el sur. Y las actividades clandestinas de esta embajada pues son financiamiento a partidos comunistas en América Latina y tratar de tener mayor representación en el continente. Crisis que se da en 1970, se da en marzo, justamente entre el 21 y el 22, donde se expulsa a 5 agentes que son reconocidos como espías. No se da mucha más explicación del por qué se les
se les expulsa del país y poco después Emilio Rabasa, perdón, que es el secretario de Relaciones Exteriores del momento, explica, o más bien sale a decir que su presencia solamente no era grata o aceptable para la República Mexicana de los Estados Unidos seguramente. Claro. Un dato que a mí me gustaría, no sé si poner sobre la mesa, es que, a ver, la Dirección Federal de Seguridad, pues, vamos, sabemos muy bien lo que eran, ¿no? No vamos a fingir demencia, pero si algo no eran procomunistas. Sí. ¿Los espiaban? Tengo esa duda. Sí, sí, se espiaban entre espías, justamente porque, como comentabas este rato, Hal, la DFS también se da a sus quien vives en inteligencia, era una eficiente máquina de inteligencia. Ujú. Y en esa parte, con el KGB, sí los espiaban, sí tenían ubicados nombres, tenían ubicados las localidades donde solían reunirse y permitían o llegaban a permitir sus actividades hasta que les fue tanto impuesto que les pusieron un alto como ellos se sintieron tal vez cómodos con permitir las actividades espías de la KGB en México. Ok. Sí era una situación compleja, ¿no? Bastante compleja porque, como mencionaba, con la URSS hay una relación bastante distante, por no decir poco fría, pero los intereses en común en algún momento los, los entrelazan, como el sentimiento antiestadounidense que México pues, ha compartido durante bastante tiempo, muy probablemente antes de perder Texas. Ya estamos hablando casi a 200 años de ese sentimiento anti-estadounidense. Ujú. Y se empata con el confrontamiento ideológico de la Unión Soviética y Estados Unidos. Y ya llevándolo a las cuestiones diplomáticas, es hasta 1973 que un presidente mexicano visita las tierras soviéticas y es Luis Echeverría. Ah, bueno, pero ese cuate visitó todos lados. Él sí aprovechó la época de los viajes internacionales emergentes. Se fue a Asia, se fue a Europa, se dio un buen taco de ojo en el mundo. Ujú. Sí. No sé qué quieras comentar algo, Joaquín. No, adelante. Bueno, ¿y qué más nos vas a comentar de esto? Yo creo que ya para cerrar esta parte de lo que es la relación con la URSS, se firman juntos el Tratado de Tlatelolco con la URSS, que es este tratado de un desarme o al menos una no proliferación de armas nucleares en el continente americano. Ese ya lo firma López Portillo en el 78. No hay, te digo, mucho más porque se centra tanto en algunas exposiciones tecnológicas, literarias, culturales, algunos festivales. La embajada rusa, de hecho, está cerca de Benjamín Franklin, cerca de Tacubaya, un barrio Ujú. al oriente. Y Ujú. tampoco hay mucho actividad. La verdad, yo que iba ahí a la secundaria, estaba ya a 2 calles, nunca vi la verdad demasiada actividad de la embajada rusa. Y una vez que cae el bloque socialista, se continúan las relaciones con la Federación Rusa hasta la actualidad. Sí, de hecho es bastante continua esa relación y hay que recordar que México es el primer país latinoamericano que mantiene relaciones con la URSS. Eso también es como una cuestión simbólica, ¿no? De relaciones, de México siendo amigo de todos. Sí, Digo, con pocas consecuencias reales, pero bueno. cierto. Yo pensé que íbamos a hablar como una novela de James Bond acá en México. No, es que, o sea, como que intento pensando eso, ¿no? O sea, realmente, o sea, la intervención soviética en México, pues realmente fue muy poca, ¿no? Y tomando en cuenta que somos el segundo país que tiene la frontera más grande con Estados Unidos, el primero es Canadá. Obviamente no se van a meter a Canadá porque, bueno, eso ya es otra historia, pero, o sea, el poco, no sé si poco interés, pero la poca capacidad precisamente de la Unión Soviética de intervenir en México, pues precisamente nos habla de la poca capacidad que tenía realmente la Unión Soviética como superpotencia en el mundo, ¿no?
O no sé qué piensan ustedes. Creo que justamente comparando esa como bajón de lo que se esperaba tal vez de la URSS en las intervenciones en México, se puede comparar un poco con lo que se ha encontrado de la época de la Segunda Guerra y la intervención del Partido Nacional Socialista, donde ahí sí hay temas de espías, de actrices que tienen relaciones con altos diplomáticos, algunas ratas del Partido Nacional Socialista que huyen al país. Y al contrario, la URSS es un poco anticlimático hasta cierto punto, donde no hay todo este entramaje desde las sombras para hacer algo más interesante tal vez la relación. Porque incluso yéndonos a nivel un poquito más Latinoamérica, realmente la mayor parte de la intervención de la Unión Soviética en Latinoamérica fue por vía Cuba. No sé si estarán de acuerdo, porque o sea, las guerrillas comunistas, socialistas que hubo aquí en Latinoamérica fueron más que nada financiadas vía Cuba, ¿no? Que bueno, que obviamente pues, Cuba en ese momento pues dependía de la Unión Soviética, entonces obviamente pues podemos suponer, ¿no? De que a final de cuentas la Unión Soviética, si quiere indirectamente o no, pero financiaba a esas guerrillas. Pero en parte por esa razón, o sea, no una intervención tan directa y más que nada en México, ¿no? A lo mejor Fidel Castro se sigue guardando ese bonito recuerdo de su tiempo aquí en México y no quiso meter sus manos aquí, quién sabe, ¿no? Pero bueno, eso otra vez nos habla de las relaciones o más bien de la capacidad real que tenía la Unión Soviética en este lado del hemisferio. David. Sí, justamente lo que iba a comentar, porque aparte de que se centró en Cuba, también les fue bastante costoso. Uh-huh. Si nos podemos tal vez analizar en una de las razones también por las que se desintegra el bloque comunista, es por su exceso de gastos en todas partes, por tener sus manos por todas partes, Uh-huh. aparte de la guerra afgana, la lucha, perdón, la carrera armamentista y todo, despilfarraron bastante sus recursos y se murieron de agotamiento. Y si hubieran metido también manos en México, pues creo que hasta antes hubiera caído. Eso ya es por exagerarle, ¿no? Pero yo igual lo hubiera afectado bastante. Voy a poner un enlace del en vivo de la disolución de la URSS que pusimos cuando se nos murió Gorbachev, o Gorbachev, como le quieran decir. Entonces, sí, o sea, son multifactoriales, pero sí es cierto que la URSS tuvo muy mala presencia en América. Muy, muy mala. Y pues hay que recordar que al final de cuentas Fidel dejó morir a Ernesto Guevara, ¿no? En Bolivia. Cierto. Yo me sabía un chiste buenísimo de la KGB, la CIA y la PGR, pero eso es para otra ocasión. Okay. Eso se los digo en privado. Y ahí Bueno. sí no quieren decir. Dato curioso, si una institución de espías controlase a otra, nunca lo sabríamos. O sea, si la CIA controlara a la KGB, no sabría, la verdad. Creo que es muy aventurado eso, la verdad. Pero bueno, ese tratado de Tlatelolco fue hecho a medida para fastidiar a Argentina, el único con capacidad de desarrollar la tecnología. México contra Argentina desde tiempos inmemoriales. No, pero en realidad Argentina tendría capacidad de armar armas nucleares. Pues igual con las vacas, ¿no? Tenés? ¿Será por los otros alemanes que llegaron allá o no? Eso no se dice. Ah, ok. Por todos los del centro de Europa que llegaron allá. Sí, el abuelo, no sé por qué tiene un apellido raro y tiene un casco de electricista. Es cierto que México, y este es un dato que no sé, la verdad, pero me gustaría saber. Es cierto que México fue el primero en acercarse con Japón después de la Segunda Guerra Mundial. No sabría decirte. No, Digo, no, más bien Estados Unidos. no sé. Sí, capaz de que llevaron unos taquitos y dijeron, hola. ¿Te acuerdas de mí en las Filipinas? Ajá, pues aquí estoy. He vuelto. No, pero ¿cómo hice la pregunta? Que fue el primero en acercarse a Japón después de la Segunda Guerra fue Mundial. El primero de Latinoamérica. Ajá, pero Estados Unidos fue el primero. Sí, exactamente. Guerra de Corea. O sea, sí. No, pues se acercaron de manera muy calurosa en agosto del 45. También, cierto. Fue con la Guerra de Corea, pues sí, ya hubo
ya no fue tan calurosa, sino más bien fue fraternal, ¿no? Sí. Sí hubo un espía conocido como el agente 10B, pero ese trabajó entre los años 15 a 27 en México, pero contra los Estados Unidos. Híjole, no lo conocía eso. Varios países sudamericanos nunca se alejaron de Japón. Perú le negó a Estados Unidos el operar en la población nipona y el resto de los países más de lo mismo. Hay 3 tipos de centrales nucleares. Una es desarrollo argentino. Sí que tiene capacidad para desarrollar armas. No lo sabía. Sabía que Argentina tenía centrales nucleares, no sabía cuándo había creado la primera, entonces. La nuestra está a punto de explotar, ¿eh? Así que... La de Veracruz, ¿no? Sí, Laguna Sí, Verde. Laguna Verde. Que esperemos que no se ponga muy verde. Me tocó verla. Una vez que viajé a Veracruz hace como 2 años, está horrible. Sí. Yo solamente espero que no hayan copiado cierto modelo que está ahorita en Ucrania. Sí. De Zaporilla. Ajá, sí. Y está medio denso eso. Pero bueno, hemos visto que México pues fue como un aliado constante de Estados Unidos. Pero tú ibas a hablarnos de cómo se llevó con los demás países, ¿no? Sí, más allá de cómo se llevó, cómo reaccionó también, porque le tocaba tener aquí a los estadounidenses con la mano en el hombro y susurrándole al oído, no te muevas, muchacho. Porque está desde un primer momento al iniciar la Guerra Fría, más bien, contexto, súper contexto. En 1933, con la llegada de Roosevelt al poder, inicia una etapa conocida como la política del buen vecino, que es esta parte de que los Estados Unidos ya dicen, ok, ya sí nos pasamos bastante de lanza con otros países en las intervenciones, vamos a tratar de ser un mejor vecino para el continente, ¿no? Vamos a tratar de ya no hacer tantas intervenciones militares, ya no hacer tanta presión, porque pues pobrecitos, ¿no? O sea, ¿aplicaron el ¿me perdonas? Ajá, sí, te prometo que voy a cambiar. Okay. Y pues nosotros somos, nos toxiquearon, banda, nos toxiquearon. Y No. a México, pues le convino justamente este primer acercamiento en el 33, porque en el 38 aprovechó y se expropió el petróleo y hizo su reforma agraria. Y los Estados Unidos, pues, tenían esta medida en contra y pues no les quedó más que apechugar. Porque al año siguiente se desató la Segunda Guerra Mundial y tuvieron que jalar hacia este lado a los mexicanos que le estaban vendiendo en algún momento a las fuerzas del eje. Luchan como aliados, creo que esa parte ya también ya la comentó Jala al inicio. Ya. Al final de la Segunda Guerra, pues es esta parte donde se encuentran con un mundo dividido entre los bloques socialistas y el capitalismo y las dos superpotencias encontradas. ¿Y qué le queda a México? ¿No? Pues aliarse, ser uno de los países no aliados, que no creo que le haya servido, o simplemente apechugar a lo que dijera Estados Unidos y tratar de surfear sus intereses. En 1952 se pone a prueba esta nueva tendencia de las relaciones estadounidenses, cuando en Guatemala el presidente, dame un segundito, me acuerdo de que es Arbenz, pero no me acuerdo del nombre. Juan Jacobo. Jacobo Arbenz, aquí viene. Jacobo Arbenz, justamente. Perdón. Hace una reforma agraria en 1952 y afecta a algunos de los intereses en el país de algunas de las plantas, de los plantíos, perdón, y algunos de los empresas estadounidenses, y ellos votan a favor en una reunión interamericana por intervenir directamente. Ahora sí ya se descaran, ya no son el buen vecino, sino quieren tener controlados a este hemisferio. Argumentan que esta reforma relacionan luego agraria con comunismo, que es totalmente influenciada por el partido comunista. México, pues en ese sentido, permanece en contra. Lo que argumentan es que si los gobiernos o el pueblo es su voluntad tener este tipo de reformas, tener un gobierno más apegado a lo comunista, están en todo su derecho, porque defienden algo que le encanta la frase al presidente actual, que es la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, que es una postura de varias décadas ya del pueblo mexicano.
o de la política mexicana. A Estados Unidos y a otros países no les importa y votan en contra de esta no intervención. Y en el 54 se prepara justamente este golpe de Estado que termina con el derrocamiento de Arbenz. México, pues no le queda más que callarse, permanece en silencio, y poco después, con Adolfo Ruiz Cortines, pues, y con el apoyo del PRI, comienza a generar políticas anticomunistas. Ahora sí ya se alinea de alguna manera, porque vio pasar cerca el garrote. La postura, pues, es cooperar en privado, pero ponerse en público. Surge igual también con la Revolución Cubana. En los años 50, después de que son expulsados en su intento los revolucionarios liderados por Castro, se vienen a México a través de Cuba, y también el médico argentino Ernesto El Che, y aquí en la Ciudad de México tienen tertulias, bueno, al menos la leyenda lo cuenta, que en un café llamado La Habana, que está cerca de Bucareli, la calle Bucareli, cerca del centro histórico. Ajá. ¿Puedes decir algo? Ah. No, estoy dándote la afirmación. Uh-huh. Donde pues planifican, tienen estas formas forman su estrategia para derrocar a Fulgencio Batista, y cuentan justamente con el apoyo explícito más bien implícito, en cierto sentido, del gobierno mexicano, quien les llega pues a vender las armas, a apoyarlos hasta con el transporte. Ya cuando regresan a Cuba en el 55, la Dirección Federal de Seguridad, que es nuevamente constante durante la Guerra Fría, los llega a detener a Castro, llega a detener al Che Guevara, y tiene que intervenir el expresidente Lázaro Cárdenas en su favor, como protegidos prácticamente ideológicos. Se entrenan en las montañas de Ayotzingo, disculpen el nombre, Ayotzingo, que está cerca de Chalco, porque pues aparecía un poco a las montañas que había en Cuba. Se les presta justamente después de este entrenamiento que se les hace a todos sus revolucionarios, y se embarcan 82 hombres desde Veracruz en noviembre del 56 hacia la costa de Colorado Segranma, que es ya se les da la bendición, y poco después, 3 años después, es cuando entra, 2 años y cachito después entra Castro como victorioso a La Habana. Avanzando sobre este mismo tema de la Revolución Cubana, se presta entonces Estados Unidos a atender si México está a favor de que se establezca un gobierno socialista tan cerca de sus costas, y si se van a alinear con los intereses estadounidenses, o si van a defender al gobierno de Castro. México en un momento pues está como dubitativo, no quiere asumir un papel totalmente contrario, y vuelve a recurrir a la parte de la no intervención y la autodeterminación. Entonces surge la cuestión de si es una amenaza directamente a Cuba, porque en octubre del 62 ocurre la crisis de los misiles, que también tenemos un video que se subió hace como 2-3 semanas, que está bastante ¿Quién sabe quién lo escribió, verdad? ¿Quién sabe? Modesto el muchacho. A ver, ahorita aquí se los comparto. Esta crisis de los misiles, que vean el video si quieren saber de qué fue. Por cierto, perdón por interrumpirte. Disculpa. Sí. Hubo un comentario que sí de plano me hizo reír, que dijo que el video era pro Estados Unidos. Cuando, según yo, ni siquiera tomamos esa postura. No sé, ¿tú cómo ves? O sea, tú lo escribiste al final, digo, ya dejándonos de bromas. Uh-huh. ¿Tú qué piensas? No creo, porque justamente en la investigación se trató de dar el sentido de que Estados Unidos estaba contra las cuerdas, o al menos durante un momento que se sintieron vulnerados, que era la primera vez donde de verdad se sentían vulnerados durante la Guerra Fría, porque los conflictos y, por ejemplo, la revolución en Hungría, la guerra de Corea, siempre fue miles de kilómetros
de distancia y que de repente se encontraran con los misiles en su puerta, les hizo tambalear su seguridad. O sea que en ese momento sintieron el verdadero terror, Sintieron ¿no? el verdadero terror. Ya, perdón, ahora sí, continúa, disculpa. Llegando a esta crisis, López Mateos, el presidente en ese momento, se encuentra de gira en Asia, se la llevó bastante bien, se le cuestiona pues por este armamento que se descubre en la isla y él comenta pues si es armamento defensivo no veo por cuál es el problema, que los dejen en paz, pero si este armamento cambia o su postura o su intención a ser ofensivo, ahí sí no habría cómo expulsarlos, ¿no? Pero justamente con esa parte de oponerse en público pero cooperar en lo privado, al día siguiente se le ordena al embajador mexicano en Washington que ponga al servicio, bueno, que ponga al país prácticamente al servicio de Estados Unidos, ¿no? Lo que usted necesite. La crisis termina, no ocurrió esta guerra nuclear que todo el mundo creyó que iba a suceder durante estos 13 días y se aligeran las tensiones, pero Cuba es el que sale más afectado, es aislado. México se alinea ya directamente con los intereses estadounidenses, aunque sigue con esta postura de cooperar un poco y ayudar humanitariamente en algún sentido a Cuba. México adopta entonces el compromiso del desarme y la no proliferación de las armas nucleares en América Latina y está, según esto, a favor de la paz mundial, ¿no? Que pues no le queda de otra. Me acuerdo de ese hermoso meme donde dice: nosotros no estamos en contra de las armas nucleares porque son dañinas y porque no sabemos cómo hacerlas. El de Office, ¿no? El de The Office. Con la guapísima Gina Fisher, sí. Hagamos unos comentarios rápido antes de seguir. Las centrales nucleares argentinas son de diseño propio, no sabía, exportaron a varios países, Francia tiene 3 y las de Australia las construyeron con el personal del Instituto Balseiro, supongo que quiere supervisando. Oye, pero ¿por qué el dólar está como está allá en Argentina? Sí, o sea, porque pues sí tienen varias cuestiones, pero pues está de la fregada. El Che hizo menos de la mitad de la carrera de medicina. Tampoco sabe. La verdad es que no conozco bien de Ernesto Guevara, o sea. Mató a mucha gente, pero No fue mala praxis. Fue buena praxis. No se le puede prestar atención a todos los comentarios, claro. Dice, el otro día en una publicación del canal hubo que me acusó de prorrusa. Sí lo vi. No quise entrar en esa discusión. Sí vi el video, no es para Estados Unidos, donde les pasamos los dólares. No, por favor, pásenlos. Yo sí quiero. En el Patreon, sí tenemos Patreon, ¿no? Sí, Patreon tenemos, Patreon, pueden suscribirse al canal con cooperación de 29 pesos al mes. Eso, ya regresé, no llegó Bruno. No, es que hoy no estaba. Imperio tiene México, no peleen. ¿Sí? En caso de guerra nuclear, México era un objetivo. No. No creo. De todos modos iba a ir mal, ¿no? O sea, sí. Es lo malo de las guerras nucleares. Iba a pasar como en el día después de mañana. Los estadounidenses migrando para acá. Ay, qué asco. Pues a mí sí me caen bien. Pero bueno. No, pero ¿no han visto esa peli? Sí. Sí, no, es que esa parte me encanta. Los dejamos pasar. Años esa, ¿no? Sí, ya. A mí me encanta el discurso que le ponen, el guionazo que le ponen al comentarista de las noticias cuando están en la toma aérea. Ajá. Los mundos que en alguna vez llamamos tercer mundo nos abren las puertas ahora. Pues sí. No, pero aparte dicen, ok, los dejamos pasar si nos perdonan la deuda externa. Ajá. Lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Ahorita ya... O sea, cuando vi esa película siendo niño me reí, pero ahorita ya escuchando un poco más no tiene sentido ese chiste, pero no sé si quisieron pasar como chiste o no, pero bueno. Pues sí, es que era medio chistoso, o sea, como diciendo, bueno, ya, y que dijo Estados Unidos, y todos, bueno, ya, pasen. Digo, porque no es como que México tuviera la capacidad de tener a los estadounidenses, la verdad. No, creo que hubiese sido el menor de los problemas, pero... Sí. Pero bueno, ya nos estamos metiendo ya en futuribles, ¿no? México, objetivo no, pero sí tenemos un objetivo al lado. O sea, yo creo que el problema más que nada es el invierno nuclear, o sea, eso ni quien nos los quite. Sí, no, pues no, o sea, quedamos rostizados, pero bueno, ya ni modo. Quedamos congelados, ese es el problema. Sí, pero bueno,
A todo esto, ¿qué pasó? Ah, pues está esa parte donde se negocia el tratado de Tlatelolco, que ya mencioné un poquito antes, que es este esfuerzo por un desarme, ¿no? Al menos una proliferación de la de las armas nucleares en el continente y sobre todo en México, ¿no? Que se renuncia a tener armas nucleares. Porque, pues, tal vez será que no lo vemos nosotros de la parte tan cerca, ni siquiera con el conflicto actual en Europa con Ucrania, se ha visto tan cerca el mundo de un confrontamiento nuclear, al menos de manera explícita, ¿no? Está aquella anécdota donde el comandante ruso frenó la respuesta soviética a unos misiles, bueno, a una falla de los satélites, que es creo que la parte más cercana que se ha estado a una guerra nuclear, pero desde aquel entonces hasta la fecha nadie ha vivido una tensión tan desgraciada respecto a las armas nucleares. No. Sí, no, de hecho ahorita así hablando muy en serio lo de Ucrania, pues es un juego de niños comparado a lo que pasó en ese momento. Sí, sí, es la tensión, seguramente se iban a dormir con un nudo en la garganta la población, más los que sabían qué tan cerca estaba el El- confrontamiento. Sí, de hecho a mí me gusta mucho la película de 13 días que prácticamente todo el mundo lo ha olvidado, con Ah, Kevin buenísimo. Costner, Sí. donde dice, bueno, que la hace de su hermano, si mal no recuerdo, no, pues No, iremos a un ese de refugio, uno de los, el jefe de asesores. gabinete, algo así. Ajá, que dice, iríamos a un búnker, que no sé qué. Bueno, eso es mintiéndote la verdad, porque llegarían 5 minutos y no podríamos hacer nada. Ujú. O sea, eso sí era miedo. Eso sí es poder. Pero bueno, ya es un ejemplo nada más. ¿Qué más nos vas a comentar de esto? Acelerándolo un poco, pues nos encontramos que también hay las cuestiones de cómo reacciona ante la intervención en Chile, en el sur, y bajo el mando de Salvador Allende, que también en algún momento fue un amigo, colaborador bastante estrecho de Echeverría, que pues se hizo famoso por la represión de estudiantes en el 68 y el halconazo del 71, pero pues con los gobiernos socialistas extranjeros se llevaba bastante bien. Echeverría pues defendió al derecho chileno de nacionalizar sus recursos y los apoyó con petróleo durante la crisis energética del 73, además de también darles un crédito por 80 millones de dólares poco antes de que se diera el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. Eh, Cuando se dio este golpe y muere Allende, Echeverría decreta duelo nacional. Al año siguiente, en noviembre, rompe relaciones con la Junta Militar de Pinochet. Y la Embajada Mexicana abre las puertas, justamente también a lo que comentabas, Hal, para permitir el escape de los perseguidos políticos. Sí. Que se puedan miles escapar hacia México y de ahí emprendieron sus caminos, porque la verdad actualmente no estoy muy seguro si hay una comunidad chilena, como se ocurrió en el caso español o en el caso Muy poquita. coreano. Sí, me imagino que sí agarraron para otros rumbos. Sí, pues quedó acá la impresentable de Beatriz Gutiérrez, descendiente de esos chilenos. Entonces, perdón por decir, es que sí, se ha Tienes robado que un poquito. decirlo. Sí, no, no. Pero, hablando más en serio, quiero quitarle un poquito de lo bonito de esta acción de Echeverría, porque hay que hablar también con un poquito de cinismo. Echeverría no lo hizo por buena gente. O sea, no se dijo, Dios mío, tengo que rescatar a los chilenos, ¿no? Y se fue en un barco a rescatar. No. O sea, dijo, oye, es una oportunidad de parecerme a Lázaro Cárdenas. Y Caso español. entonces, sí, y entonces dijo, ayúdalos, o sea, así como se pueda, ¿no? Oye, pero acá estás matando a gente, sí, pero los de allá no. Entonces, Ajá. aplica el de luz Sí, de pero tu... no los viento de avión. Sí, sí, lo hago con gracia. Sí. Luz de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? Sí, es que era un doble cara Luis Echeverría. Sí, que, Bueno, que ya se murió afortunadamente, entonces ya podemos estar tranquilos. Pero bueno,
¿qué quieres concluir algo más? Y pues cerrando con esa parte de las intervenciones, está ya en los 80s, bueno, desde finales de los 70s, lo que es la Operación Cóndor, que está en la región y que también es parte de una lucha contra el narcotráfico, sobre todo en la no sé si se puede decir esa palabra, pero ya la dije, que es esta parte de luchar en contra del tráfico de estupefacientes hacia los Estados Unidos, ¿no? Y los 80s lo marcan como una cuestión de seguridad nacional. A mitad de esa década, en el 85, pues México ya estaba convertido como la mayor fuente de cannabis y de polvo blanco para los Estados Unidos. Además de que también pues, era un paso importante para otro tipo de droga que venía desde Colombia con Pablo Escobar. En noviembre del 84 se da este gran golpe a Caro Quintero, que es cuando le descubren el rancho El Búfalo y su siembra la destruyen. En consecuencia, ellos secuestran a Enrique Camanero, un agente de la DEA que estuvo bastante involucrado en este operativo, lo torturan y lo asesinan, ¿no? Y el gobierno de Estados Unidos presiona bastante fuerte al mexicano, bloqueando algunas entradas en la frontera, sobre todo en Chihuahua, y pues el gobierno no le queda otra más que levantarse de la silla y hacer su trabajo, con todo el pesar que les llevaba. El caso Camarena remueve gran cantidad de cosas, lleva a la caída también de la Dirección Federal de Seguridad, en cierta manera. Lleva a la caída de estos primeros grandes capos de los 80s con Félix Gallardo, el famoso jefe de jefes. Se captura poco después, más bien antes se captura en el 85 a Caro Quintero, que se había huido a Costa Rica. Y el gobierno estadounidense comienza a planear su venganza, ¿no? Que es la Operación Leyenda. En esta Operación Leyenda, que culmina con el arresto de Félix Gallardo, también se secuestra en algún momento a un médico que relacionaban con la tortura que se le hizo a Camarena, que se llama Humberto Álvarez McCain, o McChain. Literalmente al estilo de la Mossad, entraron al país, lo secuestran y lo llevaron a juzgar a Estados Unidos. Salinas, pues, protestó, no le hicieron mucho caso, y la Corte Suprema de Estados Unidos, después de revisar un poco el caso, decidió por sí mismo, se dio la facultad de que el gobierno de Estados Unidos tenía el derecho legal de secuestrar ciudadanos extranjeros que hubieran cometido delitos en su contra y enjuiciarlos en los Estados Unidos. Eso ya en 1992. Uh-huh. Yo creo que esa parte sería como el cierre de toda esta parte de la relación compleja que se ha tenido con los Estados Unidos. Perfecto. No, pues bastante. Sí, no. Bastante. De hecho, va a concluir Joaquín ya pues un poquito en modo turbo para hablar del fin de la URSS y las relaciones diplomáticas, ¿no? Bueno, obviamente no voy a hablar de por qué cayó la URSS y todo lo que involucró, ya dedicamos un live precisamente a eso, pero precisamente nada más ya para darle final, ya encarrerarlo ya al punto final, pues marca precisamente de que esta política un poquito ambigua, que sí estaba cargada a Estados Unidos, pero que se daba precisamente como que sus lujos para desplantes, si queremos decirlo, por parte de México, pues obviamente entre la caída de la Unión Soviética, pues tienen que dar otra vez marcha atrás, ¿no? Y no solamente está precisamente la caída de la Unión Soviética, también hay otros factores que ayudan a entender por qué razón México tuvo que darle otra vez, o sea, enfilarla totalmente su política exterior hacia a favor de Estados Unidos. Tenemos en cuenta que aquí en México se le conoció, bueno, creo que también en toda Latinoamérica se le conoció como la década perdida, en parte por la gran crisis económica que dejó la administración de López Portillo a su sucesor, que fue Miguel de la Madrid. También hay que decir que Miguel de la Madrid también tuvo parte de la culpa porque formó parte de ese gabinete, pero bueno, detalles, ¿no? La cuestión es de que precisamente México tenía esa necesidad de ayudarse de manera muy exhaustiva por parte de los Estados Unidos. Una gran cantidad de planes, de apoyos políticos que surgieron en esa época
para intentar otra vez pues, rescatar a México precisamente literalmente del default, ¿no? No sé si me acuerdo si fue con ustedes que mencioné que existía en los años 70 ese como mantra entre los inversores de que los países no quiebran, ¿no? O sea, de que invertir o prestarle dinero a un gobierno de un país es una apuesta segura porque otra vez los países no quiebran. Bueno, México fue uno de los primeros, pues, fue el primero que les demostró que estaban equivocados con esa idea, y precisamente pues tuvo que ayudar precisamente de Estados Unidos para, pues, así que literalmente salvar al país, ¿no? O sea, de la quiebra que le habían llevado pues durante años atrás, y precisamente esa situación, la queda de la Unión Soviética, pues les ayudó precisamente a enmarcarse esa idea de que era tu apuesta es Estados Unidos, ¿no? O sea, realmente tienes que ir por ahí, y la manera en la que de manera más simbólica se simbolizó ese nuevo rumbo en la política internacional fue precisamente la firma del Tratado de Libre Comercio con Carlos Salinas de Gortari, que si bien de hecho no era un plan que en un primer momento se estuviera pensado que integrar a México, era más que nada un plan para Estados Unidos y Canadá, pero que hay que decirlo, Salinas supo meter su cuchara y poder meterse de manera adecuada para participar dentro de ese proyecto político, comercial, económico que es el TLC, ahorita llamado TEMEC. Y eso sería como que a grandes rasgos, ¿no? Lo que simbolizó la que era la Unión Soviética y las propias pues, problemas políticos y económicos que estaba experimentando el país, que le llevó a cambiar o más bien a marcar más bien de manera más notable su política pro-estadounidense en la política exterior. Sí. De hecho, si me permites un comentario, haciendo tal vez una comparación mala con ahorita. O sea, los sueños un poco húmedos de algunas personas de, no, pues es que nos vamos a separar de Estados Unidos, son irreales. Pero, o sea, no es malo, no quiere decir que está a favor de que intervenga Estados Unidos. O sea, son cosas totalmente completamente distintas. O sea, no. O sea, una intervención militar y esas tonterías, no. Pero económicamente, pues no hay de otra. sí, O sea, y nos hemos beneficiado también, hay que decirlo. sí, de hecho, voy a sonar muy viejo, pero en mi época no existían los Milky Way. Aquí. O sea, no se conseguían fácil. Tenías que ir a tiendas especializadas para eso. O sea, lo que ustedes ven hoy en día normal, no existía. Y pues es un pequeño ejemplo. Sí, como eso hay mucho, ¿no? Pero es un ejemplo muy notorio, o sea. Pero bueno. Las películas. Antes todas eran dobladas, sin albur. Pero, perdón, se me salió una disculpa yo. Es que eso de luego estar en un ambiente laboral sí cambia. Vamos a dar unos comentarios. Polvo blanco, la harina, sí, saben Sí, que es la harina. Mi bisabuelo que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial viendo que va a ser bombardeado por misiles soviéticos, me llévala. Tenía entendido que México aumenta importancia en el tema de los estupefacientes a raíz de cerrar la ruta del Caribe, sí. Y de hecho es desde la época de Miguel Alemán que empieza esto. Pero se vuelve una locura en la época de la guerrilla de Lucio Cabañas en Guerrero. O sea, es una cosa de verdad, no tiene precedentes. México rompiendo hitos e imponiendo marcas. Y, Sí. Pues, no se puede crear un país. No. ¿Me estás retando? Los países no quiebran México. ¿Están retándome? Sí. Jale el eterno. Muchas gracias. Pero no estoy. Solo tengo 36, chicos. No estoy tan grande. No, es que cuando yo nací aún existía la Unión Soviética y Yugoslavia. Pero bueno, algo que quieran concluir, muchachos, para empezar a despedirnos. Pues creo que lo que podríamos subrayar es que México pasó la Guerra Fría muy tibio. O sea, no le tocó ser pues un centro de atención, no le tocó ser protagonista de casi nada, pero logró sortear los problemas que se granjeaba con el gran vecino del norte. Logró esquivar algunos golpes que pudieron haber estado dirigidos en su contra si hubieran manejado mal la situación.
logró, en cierto sentido, ahuyentar a los militares estadounidenses que estaban dispuestos a intervenir en cualquier parte del mundo. Y en cierto sentido también logró mantener una relación al menos cordial, si no es que de miradas, con la Unión Soviética y con la Federación Rusa actualmente. Que, pues... me acordé de una anécdota donde la canción de Bésame Mucho es bastante tocada por el coro del Ejército Rojo. Es muy popular esa canción allá entre los militares ahora rusos. Y también hubo unas películas, creo que de... ¿Quién hizo el de Tizoc? ¿Don Ignacio López Tarso? López Tarso. No, Tizoc, ya te entendí. No, Ay, se me fue el nombre ahorita. Pedro Infante. No. Sí. No, sí. A ver, Pedro pregúntale a Infante. sus papás, por favor. Macario. Macario sí es de Ignacio. Sí, es López Tarso. López Tarso también se hizo bastante popular en algún momento en la Unión Soviética, sobre todo en Hungría, donde pasaban, justamente en este intercambio cultural, llegaron a pasar bastantes películas de López Tarso y se convirtió en una estrella. Llegaban a ser bastante populares sus películas y el idioma español. Sí, de hecho en la antigua Yugoslavia también. Es algo muy peculiar. Sí. Por ejemplo, esa canción que mencionaste, la de Bésame Mucho, hasta los Beatles le hicieron cover. Esa parte no la sabía. Sí, ahí existe el cover de los Beatles de Bésame Mucho. Está súper aburrida. Sí, no. Y Ringo Starr está sonriendo por alguna razón. Uh-huh. Como odio a Ringo Starr, perdón. Es que, ¿por qué toca la batería feliz? Pero bueno, en fin, ya, saqué mi trauma. México durante la Guerra Fría, Diosito en ti confío. Más bien es, no me toquen, por favor. Me estreso y me muero. Sí, la invasión cultural mexicana en Yugoslavia, esto sí es muy cierto, o sea, no, fuera de bromas, sí hubo un gran aporte a Yugoslavia, pero obviamente hoy en día, pues, ni Yugoslavia existe, Sí. y pues, nada más están esperando un cerillo para volverse a matar entre ellos allá. Entonces, mejor vamos a dejar ese tema así. Si no lo mencionamos, no pasa nada. Sí, si no lo vemos, no existe. Entonces, pero bueno, ¿algo que quieras concluir más o para ir dando la palabra también a Joaquín? No, será todo. Joaquín, ¿algo para concluir? No sé, está pensando en la palabra que usó David, tibio. No sé si tibio sería la más adecuada, pero si lo comparamos con lo que pasó en Sudamérica, sí. O sea, definitivamente aquí la pasamos tranquilo comparado con lo que pasó en Sudamérica, ¿no? Todos los golpes de Estado, las guerrillas, que a veces también nos olvidamos. Aquí en México, pues fue más o menos tranquilo, énfasis en más o menos. Pues tomando en cuenta el ambiente mundial, o sea, no hubo una Hungría, no hubo una Checoslovaquia, ¿Cierto? no hubo un Solidaridad con Lech Walesa. O sea, creo que más bien se dedicó México a matarse a sí mismo. Entonces, así tranquila la cosa, ¿no? Bastante autista. Ajá. Así dijeron, ¡eh! Entonces, bueno, mi opinión, pues, no, yo también no estoy muy de acuerdo con la cuestión de tibio. O sea, no por atacarte, David, digo, es una cuestión nada más de interpretación. Más bien, y vuelvo a usar esta palabra, pragmático. ¿Me conviene pelearme con Estados Unidos? No. ¿Qué saco de la Unión Soviética? Nada. O sea, la Unión Soviética andaba como loca en Asia, en Europa, en África. O sea, también eso es algo que a mucha gente se le olvida. O sea, metieron su cucharota en grande en África, no en todas partes, obviamente, pero en África sí estuvieron. ¿Y qué beneficio les trajo? Ni uno ni el otro. Ajá, entonces, En Medio Oriente. ajá, también. O sea, le vendieron armas a Saddam, a Saddam Hussein, pero para aventar para arriba. ¿Y luego qué beneficio trajo? Ninguno. O sea, más bien México trató de mantenerse como un país que, si bien era trascendente en el aspecto diplomático, de comercio y demás,
también sabía muy bien que no tenía la capacidad militar de hacer algo más, ¿no? Perdón, me acordé de un meme hermoso donde se analiza la guerra de México contra Guatemala del 52, Dos, ¿no? Algo así. 52, 53. Y ponen en el costado aliados de Guatemala, ¿no? Y ponen Salvador, Belice y tal. Aliados de México, la Unión Soviética, Estados Unidos. Y ponen en un cuarto a 3 personas así abrazándose, que es la Unión Soviética, Estados Unidos y México. Y ahí estamos para cualquier pedo, le ponen. Sí. Para cualquier flatulencia. México, un desastre funcional. Pues sí. Sí. Ese podría ser el nombre de nuestra historia nacional. Exacto. Pero bueno, y chicos, nos despedimos de este en vivo. Les recordamos que le den me gusta, comenten, compartan. Mañana tenemos un nuevo short en HC2 y el sábado estrenamos nuevo video. Así que esténse pendientes. El miércoles estrenamos otro video también en este canal. Y nos vemos mañana está la votación. Y nos vemos el jueves con un tema elegido por Esau Jaimes porque va a ser su cumpleaños. Así que, buenas noches. Hasta la próxima.